Mis hermanos, Abba les bendiga mucho. Vamos a continuar con el estudio de este masquil de Asaf del Salmo 74 y estuvimos hablando anteriormente de el hacha y el martillo como ese poder, fuerza de Elohim, y también como un juicio donde el hacha está a la raíz del árbol y que todo árbol que no dé fruto será cortado. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está hablando de que ellos aparecen con estas hachas y martillos y van a romper. Y dice que es como un hacha en medio de un tupido bosque. Y también vimos en Isaías 66 cómo va a talar hombres o talar árboles, ¿verdad? Comparando al hombre con árbol y naciones. El antimesías, con todo lo que van a estar con él, estarán destruyendo y asolando y haciendo como ellos quieren. Entonces, la persecución es en contra de su pueblo. Y por eso dice que ellos están unidos y dicen, vamos a destruirlos de una vez. Y entonces queman todas las sinagogas, hay persecución en contra de la verdad y dice que vociferan, blasfeman en contra del Eterno y de todo aquel que le sirve y de sus seguidores. Entonces vamos a ver esta parte aquí, porque ahora en el verso 9 dice, no vemos ya nuestras señales y no hay más profeta, ni hay nadie entre nosotros quien sepa hasta cuándo. La situación es que va a haber hambre de la palabra. Hoy hay mucha palabra. Hoy pues podemos por medio de la internet, por las aplicaciones, pues hablar de la verdad. Pero ese momento no va a ser así. Va a haber persecución en contra de la verdad. Entonces, la mayoría de las doctrinas hoy están erradas en el tiempo, no conocen las profecías. Incluso la gran mayoría que está en el camino de las raíces hebreas no entiende los tiempos. O sea, están en confusión también. Igual que el cristiano, la gran mayoría tienen todos doctrinas diferentes en cuanto al tiempo final. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Entonces, cuando llegue ese momento, van a preguntar, pero, o sea, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo falta? Porque será tiempo cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Y leemos en el libro de Revelaciones de que serán tiempos tan malos que la gente buscará morirse. Entonces, a veces no pensamos en estas cosas porque ¿qué trae una palabra verdadera? Consuelo al alma. Ante una situación así, donde tú estás desconsolado, tú quisieras escuchar la verdad. Y por eso es comparado a alguien que anda en un desierto sediento, muriéndose, desfalleciendo, y que encuentra esta fuente de agua que sacia la sed. ¿Se ha visto alguna vez con mucha sed, siente que se muere? Y de repente cuando bebe agua se siente satisfecho. Bueno, así será su pueblo en medio de un desierto, buscando una palabra que le consuele. ¿Y quién le va a dar esa palabra que va a consolar? Los pocos. Los pocos, y esos pocos son ustedes que están escuchando este mensaje, al cual el Padre le está llamando a llenarse de esa palabra, a entenderla, ¿verdad? Para que cuando llegue ese momento, ese tiempo, y que de hecho puede llegar hoy cualquier persona a su vida que tenga esa sed, que esté pasando un desierto, que tú le puedas dar de esas aguas. En Amós, en el capítulo 9, dice en el verso 11, he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Adonai. Hoy hay mucha agua, hoy hay mucho pan en cuanto a la palabra, pero se llega el día en que habrá hambre y sed de ella. O sea, estarán buscando una palabra que les consuele, que les diga, ¿hasta cuándo? Bueno, mira, el tiempo son
42 meses, depende del tiempo que sea que esa persona le estuviese preguntando. Entonces aquí dice, no hay profeta y nadie sabe entre nosotros, claro, porque se entretuvieron con las cosas de este mundo y no prestaron atención cuando se le llamó. Entonces Elohim lo entregó en manos del anticristo con todos sus bestias que están con él. Entonces dice que no hay señales, o sea, no vemos nada. Y dice el verso 10, ¿hasta cuándo, oh Elohim, nos afrentará el angustiador? Y hace una pregunta, ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? Aquí está hablando de un odiador y también de un adversario, alguien que blasfema y que abomina. Y esto tenemos que recordar las blasfemias del anticristo. Es un angustiador y pregunta hasta cuándo nos va a afrentar, nos va a desposar, o sea, como quitar lo que tú tienes, agraviarte, deshonrarte. Esta blasfemia, esta vergüenza nos está provocando el enemigo. Entonces, en Daniel capítulo 7, verso 25 dice que esta bestia hablará palabras contra el Altísimo y que a los santos del Altísimo dice que va a quebrantar. Entonces vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 13, en el verso 2, dice que esta bestia, su boca es como boca de león y que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el verso 4, vamos a leer hasta el 8, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí está hablando de alguien que tiene mucho poder. Se le ha dado mucha autoridad y que dice que lo adoraron, le sirvieron, o sea, el mundo entero. Dice en el verso 5, también se le dio boca, o sea, esta boca de león, con el poder del dragón, la serpiente antigua, dice que abrió su boca en blasfemias contra Elohim, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, en este Salmo 74 dice, ¿ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? O sea, es alguien que está blasfemando. Y pareciera como que Elohim no hace nada. Y por eso dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cómo es que tú vas a permitir que haga todo esto? Y es que Él va a permitirlo. Se tiene que cumplir el tiempo, Moed, Moedín, tiempos y medio tiempo, los 42 meses que estuvimos hablando, donde sus testigos van a dar este testimonio. Y los testimonios de Elohim son sus palabras, lo que Él ha dicho, lo que salió de su boca. Entonces, estos por llevar el mensaje serán odiados y perseguidos porque todo el mundo está adorando a esta bestia y aquí lo vemos. Dice que se le permitió hacer guerra, verso 7, contra los santos. Y un santo es alguien que es apartado, consagrado al Padre. Y dice vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, tiene autoridad sobre el mundo entero. Y le va a hacer guerra y persecución a los santos y los va a vencer, pero ¿vencer en qué sentido? Pues de perseguir y lograr lo que quiere, que es quitarle la vida. Pero ellos le vencen entregándola y no entregándose a la voluntad de ellos. Entonces, dice en el verso 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra. O sea, tribu, pueblo, lengua, nación, terminan sirviéndole, adorándole, caen en su trampa, en su red. Y dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio
del mundo. O sea, el cordero que fue inmolado desde el principio, ya Elohim sabe. Entonces, la gran mayoría, y no se sienta mal cuando usted vea que mucha gente va a perder su vida, mucha. Van a venir situaciones, pero es que esta gente no está escrita en el libro de la vida, ya fue borrado. Entonces, viene salvación para los que están escritos en el libro de la vida. Por eso, cuando se venga el juicio, dice que todo el que no se encontró escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, aquí voy a seguir leyendo. En el verso 11 le hace una pregunta. ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? O sea, le está haciendo una pregunta de por qué no envía a Yeshua, que es la mano y es la diestra del Todopoderoso. Hay una profecía que está en Isaías 49, donde nos habla del siervo escogido que es Yeshua, para, dice el verso 5, hacer volver en arrepentimiento, convertidos a él, a Jacob, y congregarle a Israel. O sea, el verso 6 vuelve y confirma que él va a levantar a las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. Y también ser luz de las naciones para que sea la salvación del Padre hasta lo postrero de la tierra. Entonces nos habla de el Redentor de Israel en el verso 7, que es Yeshua. Entonces, en el verso 2 dice, y puso mi boca como espada aguda. Recuerden que vimos en el Salmo 45 ese masquil donde él viene cabalgando y donde su espada traspasa el corazón de sus enemigos, y vimos que trae las ropas manchadas, ¿verdad?, de sangre. Isaías 63, cuando él pisa el lagar de la ira de Adonai. Y también lo vimos en Apocalipsis 19, que viene en caballo y que va a traer este juicio y que va a destruir a los enemigos. Y bueno, ya todo eso lo vimos, pero aquí dice el verso 2, puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Esto de bruñida tiene que ver con los juicios, con el bronce, saeta, que es la flecha, guardada, me guardó en su aljaba. La aljaba es el lugar donde se guardan estas saetas. Entonces, esta saeta habla de las 4 saetas de los juicios. Entonces, está guardada y por eso aquí le está diciendo que por qué esconde esa diestra en su seno. O sea, por qué retraes a Yeshua. O sea, es como envía salvación, envía la redención, porque nos están destruyendo, nos llevan como oveja al matadero, mira, pelea por nosotros, tu causa. Y aquí, en este mismo Isaías 49, nos habla de el verso 10. Bueno, el verso 9 dice que él va a hacer salir a los presos y que él va a restaurar la tierra y que vamos a heredar las heredades asoladas por el asolador. Y en el verso 10 dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos piedad, compasión, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo 7, la gran multitud, versos 16 y 17, dice que él va a tener compasión de su pueblo. Y en todo este capítulo de Isaías, pues habla de eso, de que él no va a olvidarla, que nunca me olvidaré de ti. Dice que la va a vestir de honra, ceñida como novia a la ciudad de Jerusalén, de sus hijos, que esa tierra que está devastada, arruinada y desierta, será estrecha por la multitud de los moradores, y que estos destruidores serán apartados lejos. Y que bueno, van a venir muchos de sus hijos. Entonces luego, en el verso 24, dice, ¿será quitado el botín al valiente
¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Está hablando del antimesías con todos sus gobiernos, sus bestias, sus fieras. Y dice el verso 25, así dice Adonai. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron, recuerden, despojo, ese quebrantamiento que le vino, haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados. Vemos el juicio en el Apocalipsis donde dice que ellos derramaron sangre, que la Babilonia estaba ebria de la sangre y que ellos beberán también porque se lo merecen cuando la copa de la ira de Adonai. Y dice, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerán todo hombre que yo Hei Bajei, dice, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Porque la tierra será llena del fruto de Jacob. Jacob son las 12 tribus, incluyendo a los hijos de José que adoptó Efraín, pueblo, raza, lengua, nación. Yo repito esto por si acaso, ¿verdad? Hay alguien que no lo sepa. Entonces, aquí, si se fijan, está hablando de que esa diestra, esa mano que aquí en el Salmo 74 está preguntando que si este enemigo va a blasfemar perpetuamente tu nombre. Pues no, solamente tiene un tiempo, pero tiene que pasar el tiempo. Y dice, ¿por qué retraes tu mano? ¿Por qué la retrae? Porque tiene que esperar los 42 meses. Y luego cuando se termina el tiempo se va a consumir lo que ya él pensó y él determinó desde antes. Y luego dice, verso 12, pero Elohim es mi rey, desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y aquí vemos, él va a obrar esa salvación, él es el rey desde siempre y siempre lo será. Y luego comienza a mencionar sus obras maravillosas. Y esto de recordar las obras maravillosas tiene que ver también con lo que ya estudiamos en el Masquil del Salmo 44, donde dice, nuestros padres nos contaron lo que tú hiciste. Recuerda que no fue su ejército, no fue su espada, fue su diestra. Yeshua, la diestra, la mano, el poder del Altísimo. Entonces está haciendo un recordatorio y déjeme decirle que ya fui a mirar cuál es el próximo Masquil y habla de esos hechos poderosos y habla en parábolas, o sea que hay bastante para estudiar en el 78, o sea que si este me tomó tiempo, el 78 va también a tomar tiempo, ya que ahí hay secretos, ahí hay revelación que buscar, pero una de las cosas que no podemos olvidar, recuerden que también hablamos, el dolor es temporal, el lloro es una noche, pero la mañana viene la alegría y esa bendición y la salvación es eterna. Entonces no nos preocupemos por los días malos, porque serán pocos, comparado con lo que ya Él nos prometió. Entonces aquí comienza a mencionar, tú eres el rey de siempre, y mira todo lo que tú has hecho. Entonces empieza a mencionar las obras de salvación que Él ha hecho anterior. Dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto, abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos, tuyo es el día, o sea, tú eres el creador de todo. Tuya es la noche, y ahí está también día y noche, los tiempos establecidos, donde Él hace una promesa de que mientras tú ves el día y la noche, permanece el pacto, esa fidelidad para Él cumplir y tener una descendencia ya prometida. O sea, ya Él juró y Él lo va a hacer. Entonces es como diciendo, ok, estamos mal, tú sigues siendo rey y tú sigues siendo el Todopoderoso. Y tú lo que prometiste, que nos dejaste la evidencia del sol y la luna, o sea, tú lo vas a cumplir. Entonces, tuyo es el día y tuyo es la noche y tú estableciste la luna y el sol, lo que evidencia que mientras tú veas la luna y el sol permanece, ¿verdad? Esa palabra para cumplirse. Y dice
Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú lo formaste. O sea, y aquí está hablando mucho, está reconociendo al Creador, al dador de todo, al que promete, al que cumple, al que es rey desde la antigüedad, al que obra salvación en medio de la tierra. No lo olvidaremos tus maravillas, sabemos que tú también harás maravillas en este tiempo. Y luego viene el verso 18, donde vuelve y le dice, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Adonai y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. O sea, está blasfemando todo el tiempo. Recuerden que el antimesías va a blasfemar, ¿verdad? Y que los moradores de la tierra le van a adorar, van a hacer su voluntad, también van a estar blasfemando. Y todo se va a convertir en mucha maldad. Eso lo vimos en los otros masquil, de que ya no habían piadosos. O sea, el mundo va a haber tanta maldad. Pero Él nos dice a nosotros que nos mantengamos haciendo el bien hasta el final, firmes en Él, a pesar de todo, que seamos luz en medio de las tinieblas. Entonces, aquí le dice, acuérdate, y Él se va a recordar, porque Él va a traer esa venganza. Luego, dice el verso 19, no entregues a estas fieras, a estos gobiernos, a las bestias del fin, el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de sus afligidos. Ya de eso habíamos hablado, ¿verdad? De que la tórtola es Israel, símbolo de amor. No se la entregues, Él no va a entregar el alma. Al contrario, Él va a librar el alma de ellos, del tirano lo va a arrebatar. Y dijo que Él va a pelear la causa de su pueblo. Lo leímos en Isaías 49. Entonces aquí dice, mira el pacto, o considera el pacto, contempla el pacto, o sea, acuérdate del pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia, maldad, violencia, blasfemia, persecución, destrucción. Pero recuerda, no te enfoque en la maldad ni el poder del maligno, sino en el poder de la diestra del Todopoderoso, que es el que va a accionar. Y dice, no vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Nosotros no vamos a quedar en vergüenza. Si bien hay un abatimiento, viene aflicción, también este menesteroso que va a buscar esas aguas, que va a buscar de su presencia en el tiempo de la tribulación, dice que al final, con el bien que Él va a hacer, terminarán alabando su nombre y que no va a volver avergonzado, porque tu esperanza es firme. Y luego dice, verso 22, levántate. Ahí es donde el pueblo estará diciéndole, ¿hasta cuándo? Levántate, ven, ayúdanos, mira lo que están haciendo, nos están persiguiendo, estamos siendo llevados como ovejas al matadero y yo estoy aquí, soy fiel a ti, pero estas cosas están pasando. Entonces dice, levántate, oh Elohim, y ven y pelea, aboga tu causa. Entonces recuerden que es un juicio, hay un juez, hay un defensor, hay un acusador, hay testigos. Entonces, levántate y aboga, ven y pelea, defiende tu causa, lo cual hablamos anteriormente aquí en Isaías 49. Le voy a leer de nuevo, donde dice, tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Verso 25, donde el cautivo será rescatado de ese tirano. Y luego ellos tienen pues su juicio. A esos que le despojan terminarán comiendo su propia carne y dice embriagados de su sangre, del vino, de las copas, de la saeta que Él va a lanzar después que se termine ese tiempo. Y luego dice, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Y es como diciéndole, te blasfema, te injuria, te afrenta. Entonces, acuérdate de eso. Y lo que está pidiendo es venganza. Y esa venganza va a venir. Y le añade, no olvide las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Ahí cuando dice sube continuamente, estamos hablando de que el mundo va a entrar en un caos, en una persecución, en maldad, en blasfemia. O sea, es algo que se levanta y que sube continuamente. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Que cuando ya llegue al tope, ¿verdad? Entonces
esa maldad dice que sube. Y vamos a ver lo que dice ya para terminar sobre esta Babilonia. En el capítulo 18 de Apocalipsis vamos a ver lo que dice el verso 2 hasta el verso 5. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo. Estamos hablando de muchas entidades demoníacas, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Elohim se ha acordado de sus maldades. Entonces, que leímos donde le dice, acuérdate lo que han blasfemado, lo que te han afrentado, pidiendo esa venganza, y dice que sube la voz de ellos, y la maldad está subiendo. Cuando ya llega al tope, aquí dice que subió hasta el cielo, entonces él se acuerda de su maldad y dice en el verso 6, dale a ella como ella os ha dado. O sea, es como recibe ella el fruto de su maldad, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella, o sea, ella misma, con su engaño a las naciones, preparó bebida, prepararle a ella el doble. Y bueno, esta Babilonia se puede hablar bastante, pero en ella se encontró pues la sangre de los santos y de los mártires, y él trae la venganza. Entonces, él va a destruir a esta Babilonia por medio del mismo antimesías y los reyes que están con él. Y eso lo podemos leer en el capítulo 17, y no lo voy a leer completo, pero bueno, el verso 6 dice que ella está ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Yeshua, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Luego dice que los 10 cuernos, que son 10 reyes, dice que reciben autoridad como reyes junto con la bestia por una hora. Un tiempo corto es una hora, o por la hora del fin, y tienen un mismo propósito, que es entregarle su poder y autoridad a la bestia, o sea que están a una con él. Ellos van a pelear contra Yeshua, contra el Cordero, y contra todos los que están con Yeshua. Pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes. Recuerden que Él viene en caballo blanco, y lo leímos en Apocalipsis 19, Apocalipsis 45, dice que cabalga, ¿verdad?, que trae su espada, y dice que esa espada va a penetrar en el corazón de sus enemigos, y dice que los que están con Yeshua son llamados elegidos y fieles. Y luego dice que esta ramera dice que está sentada sobre pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Lo dice el verso 15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o sea, aguas son pueblos, muchedumbre, naciones, lenguas de todo el mundo. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, o sea, los 10 cuernos, 10 poderes que están con la bestia, aborrecerán a la ramera. Y dice que la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ese es el juicio que le va a llegar a esta Babilonia. O sea, aquí estamos viendo una traición, porque primero la usa. Y esta Babilonia está hablando de pueblos, naciones. O sea, todo el que no sale de Babilonia le va a tocar esa plaga. Eso es lo que está diciendo, porque ella engañó. O sea, estamos hablando de naciones que están embriagados, se han hecho uno con la Babilonia. Entonces, por eso es que le dice a su pueblo que salga de ella, porque su pueblo está ahí. Y dice, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia,
hasta que se cumplan las palabras de Elohim. O sea, ¿quién le otorgó este poder a la bestia y darle ese reino? Fue el mismo Elohim, para cumplir sus propósitos, hasta que se cumplan las palabras. O sea, eso es increíble. Entonces, ¿cuál es el consejo, verdad? Salir de esa Babilonia, prepararse, estar con Yeshua como esos fieles y elegidos, ser sellados y guardados, dar testimonio de su verdad, porque todo se va a cumplir. En su tiempo, Yeshua se levanta y va a atravesar su espada. Esas saetas, que son los juicios, se van a dar. Pero mientras tanto, el llamado es a nosotros. O sea, tenemos que estar conscientes de estas cosas, preparados. Si bien su pueblo estará preguntando hasta cuándo, porque no entienden, pero hay alguien entendido. Recuerden que lo masquil es para los Tov Shekel, los buenos sabios, ¿verdad? Que van a instruir y que le van a decir a ellos qué está pasando. Espérate, ven, que te voy a explicar lo que tú no habías entendido por la dureza de tu corazón. Ven que te voy a explicar. Y le explicarán y entonces tomarán de esas aguas. Y por eso vemos esa gran multitud que lava sus ropas en las aguas, en esas aguas que son el nuevo pacto, aguas de vida eterna, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh del Padre. Entonces, la santidad que Él va a derramar sobre esos que le busquen en el medio de la tribulación. Entonces, bueno, aquí terminamos finalmente con este masquil de Asaf del Salmo 74. Un poco intenso, con bastante, pero como le dije, ya luego le voy a dar pues un resumen final ya de los últimos 6 masquil para ir retomando y recordando. Amén. Shalom, amados.